En la crisis, las empresas creativas tienen más oportunidades. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30. Empresa Creativa. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto compartir otro sábado aquí en Empresa Creativa. Soy Sandra Domínguez, Walter Tom, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Repuesta afortunadamente de esa alergia muy fuerte que me tuvo prisionera y cautiva casi un mes, porque la verdad que no sé si se habrá notado los sábados anteriores, pero me costó bastante hacer el programa, no por el ánimo, porque realmente en los negocios hay mucha actividad y vos sos testigo de eso, por lo menos esta semana que ha transcurrido, muchas cosas para contar. Y sí, he estado por lo menos en 4 jornadas dedicadas a los emprendedores, a las pymes, al negocio, al comercio. Bueno, contame alguna, detenete en alguna de estas actividades. Bueno, te las cuento todas. Dale. El día lunes, en la Federación Económica de Mendoza, se hizo la encuesta de expectativas que se hace habitualmente una vez por mes, donde Raúl Mercau, que es el rector de la Universidad Champagnat, va a hacer una encuesta, entre los empresarios mendocinos para que los empresarios mendocinos indiquen cuáles son sus expectativas. Esta encuesta que se hace, después de alguna manera se analiza para ver cuáles son las expectativas que los empresarios de las distintas cámaras tienen en Mendoza de cómo va a ir desarrollándose. Y aproveché en ese momento para hacerles a los 2 charlistas que fueron a mostrar la encuesta, que fue Raúl Mercau y el licenciado Villanueva, aproveché y les hice una entrevista trabajando de movilero, que si querés la escuchamos a continuación. Bueno, cómo no, recordemos que Raúl Mercau es el rector de la Universidad Champagnat. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de poder difundir esto. Es algo que hace bastante que lo hacemos, desde noviembre del 2013. Estamos todos los meses haciendo estas charlas de coyuntura política y económica. En el caso de hoy, obviamente, el tema son las expectativas que hay respecto a la nueva gestión, a lo que puede ser un próximo gobierno. La idea es, en el caso particular mío, que me toca el análisis económico, la idea es analizar posibles escenarios económicos respecto al crecimiento, respecto a la inflación, respecto a la situación del mercado interno y mercado externo de la Argentina. Creo que es un momento muy particular donde obviamente hay más preguntas que respuestas, pero la idea es que podamos establecer algún marco de análisis que nos permita por lo menos establecer un rango de resultados que se puedan esperar. Es muy importante la presencia acá del profesor Villanueva, porque también va a incidir mucho esto dentro del marco económico de nuestro país. Hugo, por favor. Sí, a ver, la política y economía siempre están entrelazadas, solo se pueden separar en forma analítica para estudiarlo, pero en la realidad se presentan en un entresijo bien mezclado, y los escenarios que estamos previendo a futuro hace que las políticas públicas de ambos candidatos que han quedado para el balotaje vayan a ser similares, que vaya a variar tal vez el modo de aplicación, la gradualidad en la aplicación, pero todos los escenarios que estamos previendo, tanto internos, políticos, económicos como internacionales, están apuntando hacia una consolidación de ese tipo de política, a la vez que se avisora un aumento en la tradicional conflictividad social argentina. Es muy importante todo esto. Ahora, hay algunos marcos referenciales que son bastante diferentes. Por ejemplo, la apreciación sobre el valor futuro del dólar o el desdoblamiento o no del dólar. Es muy difícil prever sobre una situación así, ¿no es cierto? Sí, obviamente hoy se está discutiendo mucho sobre las variables cambiarias, pero bueno, la misma situación del mercado, la situación internacional, obliga a ajustes que van a estar dados en uno u otro tipo de gobierno. Es decir, la misma realidad política y económica va a establecer
que en los rangos de análisis o en los lapsos de análisis que uno está planteando, los resultados finales van a terminar de ajustarse de una manera similar. ¿Por qué? Porque uno puede ajustar el tipo de cambio nominal de una manera abrupta y generar mayor cambio en los precios, o puede hacerlo de una manera más gradual y esto va a afectar de una manera distinta en los precios. Lo que importa en realidad es el tipo de cambio real, es decir, la relación que haya entre el tipo de cambio nominal, la inflación externa y la inflación local. Y por último, no sé si pueden decirnos alguna palabra sobre el tema del CIFEM, cómo se desarrolla y qué es lo que estamos haciendo en conjunto con la Federación Económica y la Universidad de San Pañal. Bueno, CIFEM es Centro de Información de la Federación Económica de Mendoza, es decir, la idea es que sea un centro donde todos los empresarios, todas las cámaras que están adheridas a la Federación Económica puedan acercarse, tener una fuente de información, ya sea por la misma información que se genera, que es generada por las mismas cámaras y empresarios a través de las encuestas que realiza este centro, y también por las charlas que divulgamos. En este caso, como es un ejercicio mensual, esto permite la construcción de una manera diferente de generar esta información. Por ejemplo, en el caso de las encuestas, quienes tienen la voz no son los técnicos, no somos nosotros, sino que son justamente los actores. En el caso de las charlas, si bien hay una motivación en cuanto a quienes exponemos, el diálogo que se desarrolla nos permite de alguna manera debatir los sectores empresarios, las cámaras y nosotros como representantes de la universidad en un diálogo que es verdaderamente constructivo. Empresa Creativa. Bueno, pero allí, como bien decías, no se detuvieron las actividades, Walter, porque en la UCIM también hubo movimiento empresarial y de negocios. Sí, estuve el martes invitado en la UCIM, que esta semana tenemos el programa a lo mejor demasiado cargado, pero vamos a entrevistar a algunos de los directivos de la UCIM para el sábado que viene, para que nos cuenten ellos también sobre toda esta jornada que se hizo. Se trataba del 97 aniversario de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, donde hicieron una jornada bastante interesante, que el Salón de los Espejos del Parque Jaya, que estaba lleno, donde trataron el comercio y el contexto político-económico 2016 con las distintas visiones de la economía. Hubo varias charlas, hizo la presentación primero el presidente de la UCIM, Daniel Ariosto, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio Nacional, Guillermo Dietrich, que estaba invitado. Después escuchamos una conferencia a cargo de el doctor Jorge Castro, donde Jorge Castro habló de la relación con China, todas las operaciones y las expectativas sobre operaciones que puede haber con China. Luego, a continuación, el doctor Enrique Zuleta Puseiro hizo un análisis político con las expectativas sobre Macri y Scioli y los parangones o las cuestiones que tienen de igual ambos candidatos para ver cuáles podían ser las distintas reacciones. Y por último, el licenciado Dante Sica hizo un perfil económico sobre las expectativas del dólar, donde calculaba que el dólar en enero tenemos que pensar en el orden de los 14 pesos, el dólar, que esto también lo dijo Mercau en la entrevista que le hicimos el lunes, si bien ambos candidatos piensan que va a subir, pero de distinta manera. Probablemente en la expectativa de Macri un poco más rápidamente y en la expectativa de Scioli en forma un poco más lerda. Bueno, qué bueno, porque son distintas miradas importantes para que el empresariado mendocino y los comerciantes de Mendoza sepan a qué atenerse, tener realmente un panorama de lo económico, de lo social y también de lo político que puede acontecer en el 2016. Y en 2 minutos para terminar esto, te cuento, el miércoles por Comet Group fui invitado a una reunión que se hizo en Adén, donde la gente del Banco Santander Río habló sobre todo lo que hay que saber de cartas de crédito y cobranzas documentarias. Y por último, el día jueves hubo en
los jardines de Francesco, una charla bastante interesante a cargo de Julián Gallo, que es una de las personas que está diseñando estratégicamente la política de Macri, y habló de las tendencias en redes y medios digitales, economía de la atención, y bastante importante cómo influyen todos estos medios digitales en esta vida que estamos viviendo y en la publicidad. Bueno, también hay que destacar una actividad que llevó a cabo la Fundación Universitas y que se llamaba así, la felicidad organizacional, realmente un éxito. Disertantes de distintos países de Latinoamérica, excelentes, de excelencia realmente, una manera diferente también de encarar los procesos organizacionales y de llevar felicidad dentro de la empresa, según cada uno de los disertantes, que fueron varios. Esto es posible en el mundo empresario. Por suerte, Mendoza no se queda quieta. Todo esto va a incentivar que nuestros emprendedores y nuestras pequeñas empresas sigan creciendo, que es lo que en este programa siempre estamos bregando e intentando hacer. Hacemos la primera pausa, ya volvemos. Más allá de cualquier diagnóstico, las empresas que rompen paradigmas son las que se sostienen en la crisis. Empresa Creativa, el programa de Red 101 que lleva soluciones prácticas y aplicables. Sandra Domínguez y el Dr. Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30 por Red 101. Le doy la bienvenida, los buenos días al licenciado Fernando Conturso. Fernando, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Sandra. Buen día, Walter. ¿Cómo te va, Fernando? Bien, muy bien. Un tema que lo habíamos conversado en algún momento fuera de micrófono tenía que ver con la perspectiva del empleado en los procesos de control dentro de una empresa. Fernando, contanos, me resultó interesante cuando me lo comentaste, por eso decidí compartirlo hoy con la audiencia. Sí, es no solo interesante, sino que es una herramienta muy útil cuando se busca esto que comentaban recién de llevar felicidad al clima organizacional, porque en la pequeña empresa y sobre todo en el ámbito local, digamos, la palabra procesos de control o control de procesos genera cierto miedo en la organización, porque el empleado siente que está siendo observado, que su trabajo está siendo puesto en tela de juicio. Dándole espacio a la perspectiva del empleado en los procesos de control, se puede alivianar, no solo alivianar el proceso, sino obtener muy buenos resultados. ¿A qué nos referimos con darle espacio a la perspectiva del empleado? A que cuando yo, como líder de mi área o propietario de mi negocio, me doy cuenta de que hay situaciones en las que pueden presentarse fallas o errores o lugares donde estamos perdiendo calidad en nuestra línea de producción, y veo que es necesario implementar cierto tipo de control, antes de generar un control externo al laboral del empleado, puedo probar o buscar la manera de hacer partícipe al empleado de su propio sistema de control. Para dar un ejemplo, yo tengo una línea de producción que en una etapa en la que se colocan unos sellos a mi producto, suele haber un error porque los sellos a veces salen con una fecha distinta de la que tienen que salir, ¿no? Por distracciones, por apuro, por el motivo que sea. Yo antes de poner un control externo o poner otra persona que controle los errores que comete el empleado, lo que puedo hacer es pedirle al empleado que me dé su punto de vista de cómo él mejoraría su actividad. Nadie mejor que el empleado que realiza la actividad todos los días, Sandra, sabe cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles a diario. Entonces, si yo abro esta puerta, me puedo sorprender con los resultados de la observación que puede tener el empleado de su propio proceso. Fernando, habría que tener también mucho cuidado acá cuando abrís esa puerta, que esa puerta no sea demasiado grande y entre a manejarse de otra manera a lo mejor la empresa. ¿No es un riesgo que podés tener? No, porque esta apertura, digamos, de los procesos de control lo que busca es poder escuchar la opinión del empleado con respecto a los lugares donde yo detecto como gerente, digamos, un error o una falla. Porque muchas veces yo veo un error en un resultado final, pero este error es corregible con un ajuste en el proceso que yo, que no realizo la tarea diariamente, no puedo ver y no conozco. Si yo lo único que hago es colocar un control a la actividad,
me pierdo de la posibilidad tal vez de alcanzar una excelencia en el proceso que sería posible si el empleado me aporta los medios o me indica o me guía hacia qué punto del proceso debo ajustar. Tal vez tecnología que es necesaria que yo desconozco, tal vez, no sé, un nuevo espacio, tal vez el lugar en el que trabaja el empleado no es lo suficientemente cómodo o no tiene las herramientas necesarias para que el trabajo salga con la calidad que yo espero finalmente. Perdón, Fernando, Sí. quería preguntarte si esto se ha llevado a cabo, ya se ha probado en empresas de Mendoza con éxito. Sí, no solo con éxito, sino que se ha vuelto una práctica en organizaciones que comenzaron a utilizarla, digamos, a modo de prueba, en una práctica constante. Tenemos organizaciones en las que incluso se llevan reuniones semanales de procesos de control, en las que los empleados de las distintas áreas comparten sus procesos y los resultados y las mejoras que han tenido en los últimos meses. Qué interesante esto que estás diciendo, porque a veces, y voy a reflejarme un poco en lo que dijo Walter recién, el empresario teme hacer tan partícipe a los empleados de este seguimiento del proceso, ¿no? Pero evidentemente es posible y creo yo que si el empleado participa más, también se siente más identificado y más comprometido en esos procesos y con la empresa propiamente dicha. Sí, aparte hay algo en la naturaleza humana que es la satisfacción de saber que el trabajo que estoy haciendo está bien hecho. Y muchas veces cuando hay errores o hay fallas, el empleado también se frustra. Entonces, generar este espacio para compartir las dudas o las incertidumbres con respecto a los problemas que puedo encontrar es muy positivo porque también genera un alto grado de motivación en el empleado. Y también permite a lo mejor alguna innovación por parte del empleado en un proceso que estamos haciendo siempre de una manera determinada, que este empleado indique a lo mejor alguna innovación que puede ser una ventaja dentro del proceso. Exactamente. Las empresas multinacionales, sobre todo las que se dedican a la producción de elementos industriales, digamos, por ejemplo, dedicados a la minería o al petróleo, tienen programas de incentivo a la innovación para sus empleados. Es decir, sus empleados están llamados todo el tiempo a ser partícipes de la innovación de los procesos de producción en los que participan. Y esos incentivos son premios que les otorgan a lo mejor de algún viaje, de algún hotel o algún premio económico. Premios, reconocimientos, viajes a otras sucursales de la empresa a presentar su innovación. Esto genera una competitividad muy sana internamente dentro de la empresa. Bueno, muy bien, un tema realmente muy interesante, de mucho aporte, como siempre, Fernando. Bueno, queremos saludarte especialmente. Hoy es un día muy, pero muy especial en la vida de Fernando Conturso. Hoy va a contraer nupcias, Walter. Y yo no he alcanzado a instruirte, Fernando, de cuáles son las nuevas normas del código para escaparse. Bueno, muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de Empresa Creativa. Para vos un abrazo muy grande y también para tu futura esposa. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muy buenos días. Hablábamos con el licenciado Fernando Conturso y esta mirada desde el empleado, desde la perspectiva del trabajador en los procesos de control dentro de la empresa. Y fíjate que es importante porque el empleado muchas veces el que más conoce ese sector y el que más sabe cómo se puede lograr el mejor resultado. Así es, hacemos otra pausa. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza, Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados. Estos últimos días, Walter, se ha hablado mucho de el Banco Central y las reservas, las pocas, las exiguas reservas que estarían quedando en el Banco Central. Y muchas de esas son papelitos, o sea que no son reservas reales, son swap y son algunas cuestiones que no son nuestras, que a su vez la debemos. Así es, pero tenemos un especialista para hablar del tema y es el licenciado José Atencio. José, un gusto tenerte con nosotros en Empresa Creativa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Walter? Muy buenos días para todos. ¿Qué tal, José? Bueno, danos tu visión de las reservas del Banco Central. Bien, Sandra, por ahí este tema resulta a veces demasiado técnico para muchas personas y nosotros queríamos compartir en Empresa Creativa
este tema con todos los emprendedores y empresarios para que conozcan de alguna manera, en palabras sencillas, cuál es la importancia de un banco central y de las reservas que un banco central tiene. Podemos imaginar de alguna manera que la solvencia de un país, o sea, la capacidad que tiene un país para enfrentar los pagos al exterior, está dada básicamente por la solvencia de su banco central. Es decir, si un banco central tiene activos suficientes y activos líquidos suficientes como para hacer frente a las necesidades de pagos al exterior, llámense deudas, llámense importaciones, llámense salidas al exterior porque la gente se va a pasear afuera, etcétera, etcétera, estamos hablando entonces de una situación de solvencia. En el caso contrario, que es muy parecido al caso que podríamos decir de la República Argentina actualmente, estamos teniendo algunos problemas en cuanto a la calidad de los activos que tiene el Banco Central. Como muy bien decía Walter, muchos de lo que integra la reserva del Banco Central actualmente son, como dijo Walter, papelitos, es decir, son promesas de pago que se le han hecho al Banco Central y que el Banco Central las computa de alguna forma como activos, pero no tienen un poder de fuego, un poder de pago cancelatorio en el exterior. Es decir, un papelito firmado por el Poder Ejecutivo Nacional al Banco Central no tiene el poder de fuego que tiene, por ejemplo, oro o dólares a la hora de cancelar una deuda, una importación en el exterior o una deuda en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy la verdad es que si nosotros hacemos una contabilidad de cómo están constituidas las reservas internacionales del Banco Central, vemos realmente que hoy podríamos decir que el Banco Central está usando reservas que prácticamente no son propias. Es así de crítica la situación. Y la verdad es que hemos visto una desmejora muy importante. Desde marzo del 2013 a la fecha ha ido en franco deterioro. Por ejemplo, en esa época, en marzo del 2013, contábamos alrededor de 41.500 millones de dólares en las reservas. Y hoy por hoy estamos alrededor de los 27.000 millones de dólares. La verdad es que si uno hace una contabilidad y desagrega cómo se componen esos 27.000 millones de dólares, son, de alguna forma, uno se termina dando cuenta que no son todas reservas que pertenecen propiamente al Banco Central. José, esto tiene una causa. Cuando se modificó la ley 24.144, que es la Carta Orgánica del Banco Central, y se modificó el artículo 3, yo me acuerdo de haber escrito en esa época un artículo en el diario Los Andes. Esta era una consecuencia previsible. ¿Por qué? Porque la independencia que tenía el Banco Central se pierde. Y en cambio de ser un ente independiente, como debe ser en cualquier país ordenado, pasó a ser un ente dependiente del gobierno central. Entonces el gobierno central podía llegar a manejar el Banco Central. Aparte, otra cuestión bastante importante acá es que se cambió el objetivo. El principal objetivo que tenía nuestra Carta Orgánica y que venía ya dado de Pellegrini antes de la existencia del Banco Central, cuando se creó el Banco Nacional, era preservar el valor de la moneda. Es decir, no preservar el valor de la moneda debiera ser un delito. Fíjate que incluso venía escuchando que a Vanoli, actual presidente del Banco Central, se le quiere imputar algunas causas penales por la venta de dólar futuro. Yo creo que esto tiene una causa bastante grave, porque el objetivo era mejorar la situación, mejorar el bienestar de la población, en cambio de preservar el valor de la moneda, que debería ser la verdadera función de un banco central. Así es, Walter. Y vos fíjate que el tema de la independencia del Banco Central es un debate muy intenso que se ha dado entre los distintos en los economistas a nivel mundial. Pero en realidad la posición que está tomando más fuerza, y realmente la que ha ido ganando a fuerza de la realidad más que nada, es justamente la posición más cercana a un Banco Central mucho más independiente y no tan dependiente del Poder Ejecutivo. En este caso nosotros hemos visto que en los últimos años el déficit fiscal a nivel nacional no se ha podido cubrir con más con mayor aumento de impuestos. Tampoco se ha podido acceder
a créditos desde el exterior. Entonces, las alternativas que van quedando eran, por ejemplo, el financiamiento a través del Banco Central. Es decir, el Poder Ejecutivo iba al Banco Central, le entregaba un pagaré, entre comillas, por así decir, por así llamarle, y el Banco Central le entregaba dinero líquido constante y sonante, ¿no? Es lo que llamamos emisión monetaria para financiar el fisco. La verdad es que eso ha ido increciendo en este último tiempo y a medida que emitían más pesos, los dólares iban cayendo también, el stock de dólares de las reservas iba cayendo. Eso es lo que hace y lo que torna tan vulnerable la situación, por un lado del peso como institución económica y por otro lado del Banco Central como una institución, ya que su patrimonio está realmente muy complicado en cuanto a la solvencia de sus activos. Bueno, y además esto de hacer funcionar la maquinita como está funcionando a full, nos trae estos problemas tan serios de inflación que tenemos por estas horas. Así es, Sandra. De alguna manera nosotros estamos acostumbrados a escuchar hablar del dólar, del precio del dólar, y en estas semanas pre-balotage se ha hablado muchísimo sobre ese tema, si se dispara o no el dólar, etcétera, etcétera, pero es como si nosotros estuviéramos hablando de la temperatura de una persona enferma, cuando en realidad lo que importa es la infección subyacente, ¿no? Y en este caso, bueno, hablamos del dólar, pero la verdad es que el problema subyacente, condicionante, el factor más importante, es en el fondo la pérdida del valor de nuestra propia moneda, que es el peso, a causa de la inflación, que es la enfermedad que tiene actualmente nuestra moneda. ¿Habrá alguna manera, José, de solucionar esta situación del Banco Central? Argentina ha pasado varias veces por crisis y parece ser que de alguna forma encuentra una salida. ¿Será esta vez también de esa manera? En realidad lo que entiendo, Sandra, es que no podemos esperar soluciones mágicas, ni podemos esperar que los dólares del Banco Central se reproduzcan como hongos adentro de la entidad bancaria, ¿no? Tienen que llegar. Y esos dólares van a llegar en la medida que vengan inversiones extranjeras, en la medida que los exportadores puedan vender mucho más al exterior y de esa manera liquidar más divisas en nuestro país. Van a llegar en la medida que los argentinos decidan poner los dólares que están fuera del sistema formal dentro del sistema formal, y todo eso se logra a través de la confianza. Por otro lado, es preciso, es imperioso, diría yo, realizar un programa monetario y fiscal de mediano a largo plazo, digamos de varios años, que contemple de alguna manera un plan de estabilización de la inflación. Si nosotros no enfocamos el problema en solucionar el problema de fondo, que es la inflación, no vamos a lograr olvidarnos de este tema del dólar. Siempre va a estar presente en la medida que nosotros no ataquemos el problema de fondo, que es el problema de la inflación, y obviamente eso requiere un programa muy minucioso y que seguramente va a llevar varios trimestres para poder llegar a tener un efecto positivo. José, yo que soy el más viejo acá, el programa monetario solamente no sirve. Yo recordaría el año 91, cuando se sancionó la ley 23928 de convertibilidad, esa que decía un peso, un dólar. Sí tenía una cuestión que era bastante importante y buena esa ley, aunque la hemos criticado en otras cosas porque se la hizo durar más tiempo del necesario y porque la inflación se lo carcomió. Pero, ¿qué decía esa ley? Que no se podía emitir un peso más de las reservas que había. Para poder emitir había que tener reservas suficientes. Yo creo que si bien no es solo un problema monetario, y con el problema monetario solo no lo vamos a solucionar, hay que solucionar déficit fiscal y un montón de cosas más para que la inflación se solucione, pero quería traer este recuerdo del año 91. Yo creo que has dado en el kit de la cuestión, Walter, porque ahí pasa el problema principal, ¿no? Y si queremos remontarnos a la historia misma, en el 87, cuando se implementó el Plan Austral, que de momento, de primera, fue muy exitoso para la estabilización de la inflación, fracasó luego de que fracasó el programa fiscal. Cuando el gobierno empezó a tener déficit muy abultado y comenzó de nuevo a emitir dinero para financiar el fisco, de nuevo el programa monetario fracasó y de nuevo rebrotó la inflación. Y es muy importante lo que remarcás, porque un programa inflacionario tiene que tener
dadas circunstancias, sí o sí en cuenta un programa de estabilización fiscal en donde el déficit termine disminuyéndose o desapareciendo, porque en definitiva es lo que ha generado este grave problema de emisión y luego de inflación, ¿no? José, muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana, nos reencontramos el próximo sábado. Abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Walter, y continuamos con esta idea de ir llevando a la audiencia un poco de claridad respecto de las modificaciones que se han hecho en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Quiénes deben llevar el registro contable a partir de estas modificaciones? Bueno, se ha redactado un artículo que es el 320 del Código que indica que todas las personas jurídicas privadas deben llevar registros contables. ¿Qué es llevar el registro contable? Llevar la contabilidad en forma ordenada, llevar los libros contables rubricados, que son libros que no deben tener enmendaduras, no deben tener tachaduras, deben tener un orden, deben estar rubricados y foliados, deben respetar todas las normas contables. Bueno, acá se dispuso que todas las personas jurídicas privadas debieran llevarlo. Esto ya era así. Ya todas las personas jurídicas privadas debían llevarlo. ¿Quién más debía llevarlo en nuestro régimen anterior? Los comerciantes. Pero el comerciante desapareció, porque al desaparecer el Código de Comercio, que es el que definía al comerciante y definía el acto de comercio, ya no tenemos más comerciante. Pero este artículo, ¿qué dice? Dice, deberán también llevar las registraciones contables todos aquellos que tengan alguna empresa que trabaje en forma organizada, haciendo algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las profesiones liberales o agropecuarias que no trabajen bajo forma de empresa. Y una cuestión que ha quedado muy en el aire acá en Mendoza del 1 de agosto, que es aquellos que tengan un muy bajo movimiento. Suponete un kiosco que vende muy poco o algo así. Y en los que tengan poco movimiento, el código ha dispuesto que localmente se va a disponer hasta qué monto se considera poco movimiento. Eso en nuestra provincia no se ha hecho. Entonces, hoy tenemos la incertidumbre si ese pequeño comerciante debe llevar las registraciones contables o no las debe llevar. Aparte, las personas jurídicas, esos libros van a ser rubricados dentro de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. Pero las personas humanas que tengan una actividad organizada, no se ha dispuesto dónde se deben rubricar los libros contables. O sea que hemos quedado en el aire del 1 de agosto con esos temas. ¿Y quién tiene que dar luz en este tema? ¿Quién lo determina? Mira, en Cava, en Buenos Aires, se sacó una resolución, que es la resolución 7 del 2015, que dispuso que la Inspección General de Justicia, que sería el equivalente a la Dirección de Personas Jurídicas nuestra, es la que va a disponer y va a registrar esos libros, los va a rubricar, va a entregar esos libros contables. En nuestra provincia no se ha dispuesto ni se ha determinado todavía los montos. Corresponde a los gobiernos provinciales por ser una delegación que hace el Código Civil de la delegación que hacemos las provincias a que se dicten las normas de fondo en forma nacional. O sea, hay una subdelegación nuevamente. Bien, entonces estamos en falta ahí en Mendoza y seguramente va a pasar ya para el 2016. Y sí, pero esto puede ser grave porque los registros contables sirven como prueba en los juicios. Los órganos tributarios, por ejemplo, la AFIP o rentas, pueden llegar a pedir estas registraciones contables si son obligatorias y no se van a poder tener con libros en legal forma porque no van a estar rubricados. Aparte, dentro de los procesos concursales, si son sujetos obligados a llevar contabilidad, esa contabilidad debe ser oficial y debe acompañarse. Yo creo que debe reglamentarse cuanto antes estos detalles que han quedado en manos de la jurisdicción local. Bueno, y mientras exista este vacío, si yo fuera un comerciante, ¿qué me aconsejarías? Yo te aconsejaría ir llevando igual
esa contabilidad, aunque no sea en los libros oficiales. Aparte, existe otra posibilidad. En el libro de inventarios, que es donde se transcriben los balances, ese libro no puede ser reemplazado por medios electrónicos. Pero el libro diario, donde se asientan los asientos diarios, que antes en materia de sociedades podía ser reemplazado por registros electrónicos, hoy eso se ha ampliado y cualquier comerciante puede llevar su libro diario con registros electrónicos. Muy bien, impecable como siempre, Walter, pero nos tenemos que ir. Hasta bueno. el próximo sábado. Que estés muy bien, ¿eh? Pero antes de irnos, les voy a recordar que tenemos una página en Facebook que es Empresa Creativa. Allí van a ver el logo de Red 101. Pongan me gusta y también van a poder obviamente interactuar con nosotros y hacernos sugerencias respecto de algún tema en particular que quieran tratar. Y escuchar viejos programas que están en YouTube a través de la página. Pueden escuchar los programas anteriores que si se los han perdido es imperdonable y no van a poder seguir viviendo sin habernos escuchado. Bueno, por supuesto. Así que tengan en cuenta esta sugerencia sutil de Walter Tom. Walter, un gusto como siempre haber compartido con vos este tiempo aquí en Red 101 en Empresa Creativa. Que estés muy bien. Gracias, el gusto ha sido mío y nos despedimos de la audiencia hasta el próximo sábado. Chao, que estén muy bien. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton los sábados a partir de las 10:30.